Gloria, honor y alabanza al Padre Celestial, que sentado sobre querubines sondea los abismos. Hermanas, hermanos, muy buenos días. Hoy 30 de junio, cerrando este sexto mes del año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno una vez más podernos encontrar en ese canal Luz Divina para meditar la palabra de nuestro Señor. Y es que hoy, al día siguiente de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la Iglesia en su gran sabiduría ofrece la memoria de aquellos santos protomártires de la Santa Iglesia Romana, que sufrieron martirio en el mismo tiempo de San Pedro y San Pablo, ejecutados por ese emperador Nerón, que fue enemigo acérrimo de los cristianos. El historiador Tácito lo narra así con detalle. El 19 de julio del año 64, el 10º del reinado de Nerón, se produjo un terrible incendio en Roma, a partir del Circo Máximo, barrio de tiendas y puestos repletos de productos inflamables. Favorecido por el clima, el fuego se extendió en todas las direcciones. Nerón fue el que ordenó incendiar la ciudad, pero éste acusó a los cristianos. San Clemente Romano dice que los que eran conocidos por ser fieles a Cristo fueron arrestados, burlados en público, torturados por denunciar a sus compañeros creyentes y asesinados con las formas más crueles. Algunos fueron crucificados, otros humedecidos con cera y utilizados como antorchas humanas, otros cubiertos con pieles de animales para alimentar a las bestias salvajes. Todas estas barbaridades tuvieron lugar durante los días festivos, en los que Nerón ofrecía espectáculos todas las noches en los jardines de su palacio. Eran atracciones secundarias, mientras el emperador ofrecía el espectáculo de las carreras de carros. Aunque el pueblo de Roma era adicto a estos espectáculos por las luchas de gladiadores, la crueldad de las torturas a las que fueron sometidos los cristianos aterrorizó a la mayoría de los espectadores. Estos eventos detonaron una ola de levantamientos y Nerón se suicidó 4 años después. Hasta aquí la narración detallada del historiador Tácito. Podemos sacar de acá, hermanos, que cuán duro es seguir al Señor, cuán duro es para nosotros y cuán distante estamos de seguir al Señor a la manera de aquellos valientes hombres que prefirieron esos martirios tan crueles que aceptar negar a Cristo. Para ellos primero estaba Cristo que su misma vida. Y Nerón y los emperadores creían que acabando con estos valientes cristianos iban a acabar con el cristianismo, y era al contrario. Sangre de mártires, semilla de cristianos. Cuando veían la valentía de estos hombres, muchos se convertían, y él lo hace aquí en la narración terminando. Como la gente que estaba en esos eventos no aceptaron, se aterrorizaron ante esa salvaje matanza emprendida por Nerón. Y cómo empezó su caída. Todos le dieron la espalda.
lo derrotaron, quedó solo y por último él se suicida. Así es la vida de aquel apóstata, de aquel que vive sin Cristo. Vivir sin Cristo es la muerte, es la destrucción. Hermanos, vamos a mirar hoy el Evangelio de San Mateo Mateo 8, 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiere pasar Jesús a la otra orilla. Dice que se le acerca un escriba que le manifiesta el deseo de seguirlo donde quiera que vaya. A lo que Jesús le responde que las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. ¿Quién era un escriba? ¿Cómo vivía un escriba en aquellos tiempos? Era de una posición honrosa, era intelectual, era considerado inteligente, muy culto, conocedor de la ley, de las escrituras. Con gran probabilidad, ellos eran invitados a círculos intelectuales y religiosos de mucha importancia, acostumbrados a honores, a detalles especiales. El Señor, conociendo su forma de vida, comprende mejor lo que Él vive y por eso le aclara que eso no tiene que ver nada con ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús no es ostentar títulos, buscar honras, obtener estatus social. No. Jesús le quiere dar a entender que seguirlo a Él implica estar siempre en actitud del servicio al otro, de manera especial de aquel que no tiene cómo pagar, hacerlo todo por amor y desinterés, sin importar a quién. Por eso el escriba debe analizar muy bien si acepta o no ese camino que el Señor le aclara. Pero viene el otro discípulo, el que pide postergar el seguimiento para ir a enterrar a su padre. Mire cómo Jesús lo invita a no postergar esa decisión que le permite encontrar sentido profundo a su vida, el sentido profundo de nuestra vida, Jesús. No olvidemos el contexto de estas conversaciones. Mire que Jesús desea pasar a la otra orilla. Esa es una enseñanza ahí también teológica muy importante. Pasar a la otra orilla es cambiar de rumbo, cambiar de ruta, cambiar de vida, cambiar de pensamiento. Todos hoy estamos siendo invitados a cambiar y arriesgar pasar a la otra orilla. ¿Qué nos impide, hermanos, montarnos en esa barca con Jesús para pasar a la otra orilla? Decirle que sí. Pero Jesús mismo nos da la respuesta que nosotros necesitamos.
hay que dejar muchas cosas. El hecho de pasar a la otra orilla significa que se va a dejar este lado y vamos a buscar el otro lado. Vamos a dejar el lado de la comodidad en el mundo, de nuestros propios intereses, de nuestros propios caprichos, de nuestras apetencias, para ir en busca de aquello que no me agrada, que no me apetece, que me parece a veces cansón y fastidioso, sacrificado, pero que eso me va a llevar a una vida plena en Jesús. Hay que pasar a la otra orilla y tenemos que analizar nuestra vida, cómo va nuestra vida interior, para pasar de la ira a la paciencia, de la envidia a la generosidad, de la pereza a la diligencia y al trabajo, pasar del orgullo a la humildad, del rencor al perdón, de la vanidad a la sencillez, de la estafa, del robo, de la trampa a la honestidad, de la avaricia al desapego de las cosas, pasar de la maledicencia y la murmuración al silencio, al callar, pasar de la lujuria a la castidad, a la templanza, pasar del egoísmo al compartir y pasar del odio al amor. Al amor. Hay que pasar a la orilla del amor donde está Cristo y allí estaremos en paz, en felicidad con Él, porque Cristo es el único sentido que da felicidad a nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos un feliz y bendecido día en el Señor Jesús.